Bueno, pues buenos días, y es para mí un placer presidir el acto de inauguración de la 6ª edición del máster universitario titulado América Latina Contemporánea y sus relaciones con la Unión Europea, una cooperación estratégica. Y lo es también, por supuesto, presentar al conferenciante de hoy, al profesor Germán Jaramillo, director para Europa de la Corporación Andina de Fomento. Este máster universitario que hoy inauguramos es dirigido por el profesor Pedro Pérez Herrera y cuya coordinación académica corre a cargo de la profesora Eva Sanz Jara. Comenzó su andadura ya durante el curso 2006-2007 y desde entonces no ha dejado de crecer tanto en solicitudes como en calidad y como en el grado de proyección internacional que va adquiriendo. El máster va dirigido a licenciados o diplomados universitarios en disciplinas relacionadas con las ciencias sociales y humanidades, interesados en comprender la realidad latinoamericana y sus relaciones con la Unión Europea desde la perspectiva multidisciplinar de las ciencias sociales. Su objetivo es formar profesionales especializados en la comprensión y el estudio de la realidad actual de América Latina desde una orientación doble. Por un lado, la vertiente académica, docente e investigadora, que suele completarse con la realización de un doctorado al que los estudiantes pueden acceder directamente una vez completado estos estudios. Y también existe una doble vertiente, como decía, en la que se prepara a sus alumnos para seguir una línea más ejecutiva, proporcionándoles el marco idóneo para aprender a evaluar críticamente la situación de las relaciones actuales entre América Latina y la Unión Europea, reflexionar comparativamente sobre los problemas de cada región, evaluar los resultados de las actuales políticas existentes e imaginar las posibles vías para potenciar unas relaciones estratégicas multilaterales que superen los planteamientos paternalistas y eviten la aplicación mecánica de los modelos de desarrollo diseñados para otras realidades. Estas y otras aptitudes deben capacitar a sus estudiantes para desarrollar labores relacionadas con la gestión pública, los negocios, la cooperación y muchos otros aspectos que pueden desempeñarse tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Las clases del máster corren a cargo de un profesorado internacional y multidisciplinar procedente de las mejores universidades de América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea. También entre los estudiantes encontramos procedencias muy diversas de países de América Latina, de la Unión Europea y de Asia, que enriquecen las aulas a través de la mezcla de historiales y de experiencias diversas, que ofrece un inmejorable marco para lograr los objetivos de estos estudios. Este estimulante marco se ha además complementado con la posibilidad, al estar localizado en la Comunidad Autónoma de Madrid, de ofrecer a los estudiantes la ventaja de enriquecer su preparación de la mano de reconocidos especialistas de la región, que a lo largo de toda la vida del máster han pronunciado conferencias en las que se han tratado con profundidad los problemas actuales de una realidad tan diversa como la de América Latina y la Unión Europea. En este sentido, son notables las personalidades que han pronunciado conferencias en el contexto de este máster. Sin ánimo de ser exhaustiva, ni mucho menos, no quiero dejar de mencionar algunos de los participantes que hemos tenido en ediciones previas. Por ejemplo, don José Luis Machinea, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina, de la CEPAL, doña Liza Bárcenas, secretaria ejecutiva también de la CEPAL, don Enrique Iglesias, secretario general de la Secretaría General Iberoamericana, doña Pilar Horteler y Falúa, del Banco de España, don Alejandro Izquierdo, Banco Interamericano de Desarrollo, doña Gisela Bombo-Besser, de la Academia Mexicana de Historia, don Emilio Botín, del Banco de Santander, don Miguel León Portilla, de la UNAM, que además es doctor honoris causa por esta universidad, y un larguísimo etcétera, que incluye a profesores de universidad y representantes de las principales instituciones latinoamericanas, estadounidenses y de la Unión Europea al más alto nivel. Y es en este marco de excelencia académica y profesional en el que recibimos al conferenciante de hoy, al doctor Germán Jaramillo Rojas, que nos va a ofrecer una conferencia con un título prometedor: Los retos presentes y futuros para América Latina. Pero antes de que el doctor Jaramillo nos ilustre sobre los retos que debe afrontar América Latina, va a tomar la palabra el director del máster, el profesor Pedro Pérez Herrera. Muchas gracias, vicerrectora. Hoy es un gran día para el máster, es un gran día para la universidad y es un gran día para el Instituto de Estudios Latinoamericanos.
La idea con la que nació y con la que seguimos trabajando en el máster y en el instituto es la idea de la interdisciplinariedad. Es decir, los estudiantes en un mundo como el actual, de comienzos del siglo XXI, tienen que volver a tener la capacidad de mirar, de analizar, de entender la realidad desde los diferentes prismas, en una mirada poliédrica. Es decir, tienen que saber economía, pero también tienen que saber geografía, pero también tienen que saber historia, pero también tienen que saber sociología, ciencia política, relaciones internacionales, derecho. Es decir, el mundo actual necesita especialistas que tengan esa capacidad de una mirada múltiple. Pero evidentemente también una universidad como la Universidad de Alcalá necesita salir fuera, internacionalizarse y formar expertos que sean capaces de mirar el mundo no desde una óptica nacionalista estrecha, sino de comprender el mundo global, el mundo universalizado, tal cual se está configurando en el día de hoy. Evidentemente, hay muchas universidades, centros de alto prestigio que tienen una buena oferta universitaria que ofrece estudios en América Latina o estudios en Europa. Lo que es importante en este máster es precisamente el haber tratado de salir de esa frontera, salir de ese corsé en el que algunas instituciones siguen manejándose. Y nosotros en la Universidad de Alcalá no queremos formar a individuos profesionales expertos solamente en América Latina o expertos solamente en la Unión Europea. Si creemos muy sinceramente que América Latina hay que entenderla en el mundo y que la Unión Europea hay que entenderla en el mundo. No son realidades aisladas como se está comprobando todos estos días, en estos años, desde la crisis de Lehman Brothers de otoño de 2008. Por lo tanto, se trata de cruzar experiencias, cruzar miradas, cruzar visiones y cruzar formaciones. En América Latina necesita formar expertos en la Unión Europea y la Unión Europea necesita formar expertos en América Latina para establecer unas relaciones que sean relaciones no paternalistas o relaciones verticales, sino que sean relaciones en igualdad de condiciones. Es decir, que América Latina tiene mucho que aprender de la Unión Europea y la Unión Europea tiene mucho que aprender de América Latina. Cruzar esas experiencias es la filosofía, el punto central del máster en América Latina, que tiene un título extraño que por motivos que si alguno quiere se lo podría explicar, es decir, pero que vamos a rectificar en los próximos años, y es América Latina, Unión Europea, una cooperación estratégica. Evidentemente también la universidad y el máster y el Instituto de Estudios Latinoamericanos se basa en una concepción que es la que venimos apoyando desde hace ya bastantes años, y es: la universidad es una fábrica de ideas, pero las ideas no se tienen que quedar en este salón magnífico, espectacularmente bello, sino que las ideas se tienen que desarrollar, las ideas se tienen que poner en práctica. Por lo tanto, hemos considerado que el conferenciante, precisamente para abrir formalmente el año académico de este máster, no podría ser otra persona que el profesor doctor Germán Jaramillo. El profesor Germán Jaramillo es director de un banco de desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, y los bancos de desarrollo lo que hacen es aplicar ideas. Y lo que hemos querido en esta primera conferencia inaugural es precisamente vincular cómo un banco de desarrollo requiere de ideas y cómo una universidad requiere de un banco para poner en activo, poner en práctica esas ideas. Además, el máster tiene unas características especiales, y es que seleccionamos con mucho cuidado la formación, la estructura, es decir, el número de los estudiantes no es casual. Queremos que vengan que vengan estudiantes de América Latina, que vengan estudiantes de la Unión Europea, que vengan estudiantes del mundo asiático, y además hacemos de las muchas solicitudes que recibimos,
Hacemos una selección que no sean todos economistas o todos historiadores o todos abogados, sino que seleccionamos de los diferentes campos de conocimientos para que sea interdisciplinar entre los estudiantes y además también sean representantes de diferentes áreas geográficas. El profesorado también lo elegimos con mucho cuidado, es decir, no solamente existen profesores de la Universidad de Alcalá, sino que ahora mismo existen profesores de Argentina, de Chile, de Venezuela, de Colombia, de México, República Dominicana, de Brasil y de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Italia. Con esto lo que hacemos es que en las aulas realmente hay un diálogo de experiencias entre estudiantes y profesores y hay un diálogo cruzado interdisciplinar. Sin más reflexiones sobre la idea central del máster, les quiero presentar al profesor Germán Jaramillo para que vean que es la persona indicada para abrir en su lección inaugural este máster en el curso académico 2011-2012. El profesor Germán Jaramillo es bogotano, es de Colombia y comienza, que se adecúa muy bien precisamente con esta idea que les he presentado del máster, comienza formándose como médico, es decir, como cura del ser humano. Después, por una serie de circunstancias, en vez de sanar el ser humano en la parte física, va a sanar el ser humano en la parte política, la parte como jurista y la parte en su calidad de experto internacionalista. Es abogado por la Facultad de Derecho, por el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, una institución creada en el siglo XVI, es decir, que somos compañeros de filas desde el siglo XVI hasta la actualidad. Pues ustedes saben que la Universidad de Alcalá fue, como universidad, no como colegio, como estudios generales, fue creada en 1498, si mal no recuerdo. Después de haber estudiado abogacía en la Facultad de Derecho en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, hizo un doctorado en PhD en Derecho Económico Internacional en la London School of Economics en 1973. Desde entonces ha ocupado cargos en el Banco de Desarrollo, en la Corporación Andina de Fomento, en la Cámara de Comercio de Bogotá, en el Banco de Venezuela, en la Junta de Acuerdo de Cartagena como consultor, en el Centro de Comercio Internacional, en la Federación Colombiana de Industrias Textiles, en la Oficina de Abogados, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como consultor internacional senior para diferentes proyectos en Chile, en Filipinas, en Honduras, en Paraguay, en Suiza, en España. Es decir, tiene muchas publicaciones sobre temas de integración del Grupo Andino, el GATT, el Comecon, el Andean Group en Latinoamérica. Pertenece a diferentes instituciones académicas, el Colegio de Abogados Rosaristas en Bogotá, la Federación de Abogados del Grupo Andino en Lima, en Perú, en la London Institute of the World Affairs de Londres, en Inglaterra, y en el Institut d'Études Internationales de Ginebra, en Suiza. Tiene condecoraciones de la Orden Francisco de Miranda de primera clase en Venezuela, y la condecoración de la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz en Perú. Y por lo mismo que les decía que queremos que los profesores del máster de la universidad estén internacionalizados, simplemente una referencia de nuestro conferenciante del día de hoy. Ha tenido residencia, pero no visita, residencia de haber vivido varios años en París en 76, Londres del 73 al 74, Caracas del 78 al 79, Lima de 2000 a 2007 y Madrid de 2007 en la actualidad. Sin más, es decir, creo que sobran mis palabras, es decir, es el conferenciante adecuado para este máster y para la universidad. Gracias al profesor Germán Jaramillo por haber accedido en su agenda muy apretada para venir aquí un día de hoy a compartir con los estudiantes y con los profesores de la universidad esta charla del día de hoy. Muchas gracias. Y tiene la palabra ahora don Germán Jaramillo Rojas, director para Europa de la Corporación Andina de Fomento, para dictar la conferencia Retos presentes y futuros para América Latina. Muchísimas gracias,
estimada vicerrectora, doctor Pedro Pérez Herrero, jóvenes estudiantes adscritos al máster, profesores de la universidad, a Cecilia Puenmayor, como coordinadora de mi presencia hoy acá. Realmente, antes de iniciar algunos temas para comentar con ustedes, porque la condición de conferencista pues no la he podido practicar en los últimos 4 años como hubiera sido mi deseo, ya que esa condición de profesor se me quedó en América desde el momento que asumí aquí la posición que ustedes han conocido dentro de mi hoja de vida. Pero trataré de no desairarlos a ustedes con los comentarios estructurados que me voy a permitir transmitir y que seguramente no serán nada novedoso para ustedes, pero que indican una condición muy propia de un latinoamericano para inducir a una formación como la que ustedes están tomando, tan necesaria en nuestro continente, de alguien que con visión menos provinciana pueda diseñar políticas públicas en materias diversas, pero que en definitiva pueda presentar nuestros países con una condición de excelencia en el mundo hoy tan necesariamente globalizado y tan urgido de un capital humano que piense un poco más allá de las fronteras, en función de país naturalmente, y del diseño de políticas que no solo en el campo internacional no sean unas políticas reactivas ante determinadas situaciones, sino sean unas políticas estructuradas en función de Estado, inclusive no de gobiernos específicos, sino de Estado, con miras a un futuro mucho más halagüeño en esa inserción internacional que nos corresponde jugar un papel a los latinoamericanos. Por ello agradezco muchísimo, es un real honor para mí estar acá. Al oír la lista de quienes me han precedido en este máster, pues realmente me siento más que abrumado e inmerecido, y seguramente me dirán al final sí, qué error el del profesor Pérez haber invitado al señor Jaramillo. Pero bueno, todos tenemos nuestras fallas, nuestro amigo Pedro también tiene derecho a equivocarse. Espero que eso no sea el resultado final de estas charlas, de esta charla. Y me enorgullece, repito, de dirigirme a personas definitivamente que tienen que jugar un papel importante en sus países, no solo en América Latina, en la China, en un continente, país como la China, que ahora, gracias a la economía y a las evoluciones, tiene tanto que decir en América Latina como lo está diciendo en materia de inversiones y de colaboración de tipo geopolítico, así como lo dice la India también hoy día en nuestro continente, de tal manera que no particularizo la visión de América Latina, pero la dirijo a todo el mundo, para que todo el mundo sepa de nosotros y nosotros sepamos de ellos. Quiero iniciar estos primeros comentarios antes de hablar de lo que corresponde a un banco de desarrollo como institución dentro de nuestra propia agenda latinoamericana, para comentarles un poco sobre Latinoamérica y el siglo XIX, que seguramente algunos historiadores me corregirán aquí presentes, pero que lo vemos a vuelo de pájaro para enmarcar exactamente a lo que me quiero referir posteriormente. No se nos escapa a nosotros que el siglo XIX para América Latina fue el siglo de las independencias, un siglo que permitía ir elaborando una doctrina y permitía ir elaborando una estructura de Estado nacional muy débil, porque en ese mismo año se suscitaron muchísimas guerras civiles en nuestros países internas, para llegar a una formación de una nacionalidad en cada país real, basados muchos en una democracia liberal aprendida, obviamente desde la Revolución Francesa y posteriormente con la influencia de la sociedad industrial en Gran Bretaña, que nos golpeaba, recibíamos de uno u otro lado esas influencias, pero no lográbamos en el siglo XIX tener nacionalidades fuertes y definitivas. Y esto es a la par
de que tampoco lográbamos evidenciar un modelo de desarrollo para nuestro continente. Política y desarrollo van unidas y por ende estábamos buscando ansiosamente cuál era nuestro papel en el mundo y en nuestro continente, y cada país buscando ansiosamente su propio modelo. Llegan los finales del 19 y tal vez a comienzos del 20, con la influencia en parte de la revolución industrial y en parte de nuestra vocación agrícola, pues naturalmente empezamos a vislumbrar lo que podrían ser nuestros primeros modelos de desarrollo, basados fundamentalmente, primero, con una base étnica y de inmigración muy importante, que se sucedió en muchos de nuestros países, y eso era una base importante para crear un propio modelo. Empezamos los primeros años del siglo XX con un modelo agrarista, el cual es un símbolo de la Revolución Mexicana, que le dio una personalidad propia al agro y le dio una vocación al continente, no diría solo a México, de ser un continente exportador o por lo menos productor en su primer momento de materias primas del sector agrícola. Y después, hacia los años 40, nos constituimos realmente en exportadores de materias primas. El mejor ejemplo es que en ese momento alimentamos Europa al final de la Segunda Guerra Mundial, y eso no es poca cosa. Después de la devastación de la Segunda Guerra, a partir del año 45, pues ustedes muy bien saben que países como Argentina, exportador de carne y de granos, pues pudo alimentar Europa y así el resto de América Latina dentro de ese modelo agrario que permanecía con alguna influencia industrial a través del sector textil y fundamentalmente el sector textil. Pero vienen los años 60, donde ese modelo es impactado por las tesis, las primeras tesis de nuestros profesores de la CEPAL, tesis obviamente encabezadas por don Raúl Prebisch, quien en ese momento anotaba que era importante dos conceptos: la integración latinoamericana y la sustitución de importaciones, y ahí yo creo que fue donde nosotros sufrimos el primer traspiés. Hubo un tiempo perdido, evidentemente no nos abrimos oportunamente, nos cerramos en nuestra producción industrial, e incluso el diseño de los primeros acuerdos de integración como la LALC, que fue previa al Grupo Andino, Acuerdo de Cartagena, hoy llamado Comunidad Andina, fueron de economías cerradas, de proteccionismo dentro de nuestros propios países, dentro de los que formábamos esos acuerdos de integración, y evidentemente no permitió la permeabilización y la influencia de otras regiones del mundo para poder desarrollarnos adecuadamente. En ese contexto nos asalta el año 80 o los años 80 con una deuda externa muy alta. Es la llamada década perdida de los 80, en que hay crisis como la que hoy estamos viviendo. Las vivimos en América Latina en los 80, entre los 80 y los 90, quiebra de bancos, poca institucionalidad, poca regulación, de tal manera que eso primó hasta los años 90. Pero en los años 90 surge esta línea de orientación que se llamó el Consenso de Washington, muy criticado por unos, muy arropado por otros, en el que se hablaban de múltiples factores, en el que se le daba una preponderancia importante al mercado y al Estado solo un factor regulatorio. Eso prima durante los 90, esas tesis en donde se suceden las privatizaciones de servicios públicos, en donde el Estado en América Latina trata de reducirse con diversas confrontaciones y trata de tener la dimensión ideal para regular, pero no la dimensión exagerada como intervención. Era una tesis que se desarrolló en ese momento. Yo diría que sucedieron así los 90 con buenos ejemplos y malos ejemplos en los gobiernos del momento, pero también había un componente importante. Retornó la democracia a América Latina.
en sus diversas concepciones. Y ha sido un continente, desde ese momento, un continente donde las elecciones presidenciales o municipales están regidas por el concepto de democracia y de libre participación. Y eso yo creo que es un primer aval que hay que reconocerle al continente. Dentro de modelos ideológicos diferentes, también hay que decirlo. Pero dentro de la diversidad está el consenso, y se va encontrando ese consenso entre más Estado, menos mercado, o más mercado, menos Estado. Entramos al siglo XXI con un modelo, digamos, basado ya en conceptos mucho más ampliados de competitividad, conceptos de productividad, conceptos de innovación, pero que no son asumidos realmente como políticas públicas establecidas y reguladas, sino, diría yo, asumidos más por la sociedad civil, por los gremios empresariales, con los conceptos obviamente generados en otros continentes, pero en el cual el Estado todavía no tiene conciencia de qué quiere como modelo para nuestra región. Sin embargo, no todo ha sido negativo en este proceso de estos 11 años del siglo XXI, y es que dentro de esa multiplicidad de ideologías en que estamos inmersos en América Latina y en Sudamérica especialmente, se ha hallado un consenso frente al desarrollo, y eso me parece importante. Podrá haber diferencias, repito, ideológicas, algunas a veces irreconciliables. Yo no lo creo que todo sea irreconciliable, creo que todo es posible frente al diálogo, pero sí se ha hallado o se ha visto la necesidad de adoptar un nuevo modelo de desarrollo que nos saque de esa reprimarización en que hemos caído nuevamente. Muy bien lo saben los profesores de qué ha constituido las materias primas para América Latina. Han sido momentos de salvación y momentos de caída. Hoy, obviamente, estamos con las reservas más altas que tienen cada uno de nuestros países, gracias a que la China e India nos están comprando materias primas, metales, sector agrícola, incluso hidrocarburos. Estamos siendo productores de hidrocarburos y de gas en una proporción muy importante en el mundo, pero seguimos en reprimarización. Volvimos a reciclarnos para ser nuevamente exportadores de materias primas. No obstante, repito, hay conciencia ya, y de casi todos los gobiernos, o de todos diría yo, en los escenarios de planificación, que el modelo hay que cambiarlo ya, que este cuarto de hora que tenemos en América Latina, donde tenemos ingresos importantes, donde las inversiones públicas ya están dirigidas estrictamente a sectores muy estratégicos de cada país y no a inaugurar cosas que no tienen sentido, y en donde se le pide un papel específico tanto al sector privado en el desarrollo de infraestructura como al Estado regulador y a bancos como nosotros, también deben tener su papel específico y no simplemente cargarle al Estado todo el peso del desarrollo. Por ello, creo que ya hay una conciencia hacia dónde debemos ir, y es, digamos, consolador ver en algunos presupuestos que se están estudiando para ser adoptados por los países hacia el año 2012, presupuestos fiscales, en que ya baja el presupuesto de defensa y sube el presupuesto de educación. Esto es les sonará raro a ustedes en Europa, a nosotros, queridos jóvenes en Latinoamérica, no nos suena raro. Ha sido normal, terriblemente normal que esa ecuación sea así, pero hoy ya esa ecuación se invierte, menos en defensa, más en educación, más en ciencia y tecnología, de tal manera que el modelo que nosotros queremos impulsar desde diversas esquinas, bancos de desarrollo, sociedad civil, think tanks, es un modelo que incluya educación, primero, I+D, investigación y desarrollo, inclusión social y un componente de políticas públicas que le permita a nuestros países dar ese salto tecnológico absolutamente necesario y fundamental para traspasar la frontera del conocimiento y no volver a quedarnos después de que pase este cuarto de hora sobre el cual
soy un escéptico en que debamos, como hemos lanzado las campanas al vuelo, de que hoy sí ya somos el continente de la esperanza. Yo creo que sí, pero la esperanza también termina con la realidad. Y entonces estos ciclos pasan. 6 años, 7 años, los profesores de economía, que yo soy abogado, como intruso en la economía, lo saben mejor que yo, los tenemos, pasan, vienen, y podemos entrar en otro ciclo de 90 años hasta que podamos llegar nuevamente a vislumbrar una luz que hoy la tenemos presente, pero hay que ordenarla y rápidamente. Por eso creo que el modelo basado en exportaciones de materias primas, el modelo latinoamericano de desarrollo, está muy bien para un momento dado, como un elemento de política pública, pero el futuro no está allí, y eso es un poco la primera línea que les quiero dejar a ustedes, y en las que evidentemente personas que se están formando en crear políticas públicas, en ser personas que van a dirigir en sus propios países la posibilidad de ese cambio, creo que por allí debe ser el camino y no otro, como ya lo vivió Europa hace muchísimos años. Pero quiero hacer una acotación respecto a este querido país en el cual vivo ya hace 4 años. El modelo del ladrillo fracasó y ahora se habla que hay que insistir también en el modelo de innovación y desarrollo en España, lo cual no es lo mismo que el ladrillo. El modelo del ladrillo se adopta en 24 horas con el cemento y los planos de una construcción. El modelo de innovación y desarrollo puede tomar media generación o un poco más, pero hay que adoptarlo. Ahí no tenemos marcha atrás, es lo que personalmente pienso. Ahora bien, la realidad que nos enfrenta hoy América Latina es que después de haber tenido un crecimiento importante en el año 2010, cercano al 6%, este 2011 será un año con un crecimiento aproximado del 4%, incluso con una leve desaceleración de Brasil que podría estar en el 3,5%, cosa que también hay que estar atentos a esa medida, ya que en Europa solo están mirando Brasil como el nuevo fundamento, existiendo una gran cantidad de países que se presentan con unas posibilidades y nichos enormes para trabajar a la empresa europea y a la empresa española. Y otro elemento fundamental para fortalecer un desarrollo adecuado en nuestro continente es el fortalecimiento de las clases medias. Estamos muy convencidos que la clase media es la que impulsa el desarrollo. Y si no fortalecemos institucionalmente a las clases medias con políticas, repito, políticas públicas en materia de vivienda, en materia de acceso al crédito, en materia de bancarización, en materia obviamente de educación en niveles ya que sobrepasen la primaria y el bachillerato y lleguen al nivel de especialización, pues tampoco podremos tener una sociedad que nos responda a las necesidades del reto. De tal manera que sacar del nivel de pobreza, elevar hacia la clase media un rango de nuestra sociedad, creo que es una parte también fundamental dentro de ese trabajo que hay que hacerse. Y hay otro elemento que desafortunadamente ha faltado en la zona euro y que debemos tener cuidado en América Latina. Y en lugar de que existan divergencias en cuanto a la política fiscal, que yo creo que es el talón de Aquiles de la zona euro adoptó una moneda como medio de pago, magnífico y está diseñado como tal, pero no dijo nada sobre políticas fiscales. Y ahí es el talón de Aquiles de todos nuestros países. Si no encontramos una convergencia, y se está trabajando en eso en América Latina, en cuanto a políticas fiscales, pues tendremos también un talón de Aquiles que nos puede malograr ese intenso deseo de subir en la línea del desarrollo. Y todo esto, claro, enmarcado dentro de la necesidad de creación de empleo, productividad y definitivamente el paraguas general, inclusión social. De tal manera que yo diría que por allí están las premisas que nos deben dirigir hacia el futuro. Ya hablamos un poquito del pasado, pero definitivamente quiero llegar a concluir qué es lo que podemos hacer. Y es así como el desafío hoy de la región está en
reducir los altos niveles de desigualdad, promover inclusión social y revertir la pérdida relativa que hemos tenido, o la importancia relativa que hemos tenido y tenemos en la economía mundial. Es así como los desafíos en nuestro continente hoy día están marcados históricamente porque el crecimiento de la región ha sido lento y volátil. Eso definitivamente es importante decirlo, no solo en la volatilidad del crecimiento del PIB en América Latina, sino también, y eso es comparativo con el PIB per cápita de la OSD, definitivamente, y su crecimiento frente a otros continentes. En segundo lugar, otro desafío es que persisten insuficientes avances en las condiciones sociales de nuestro continente. Las mejoras en las condiciones sociales han sido insuficientes. Pobreza, evidentemente, indica que han empeorado en este último registro dado por la CEPAL y por CAF, han empeorado 4 países en pobreza, que América Latina tiene el más alto porcentaje en el avance, en el poco avance en la meta del milenio de reducción de pobreza, está por encima de otros continentes. En pobreza e indigencia algo se ha logrado. En el 2010 en indigencia estábamos en el 12.9, en pobreza en el 19.2 y tenemos la distribución de ingreso más inequitativa del mundo. Estamos por encima de África subsahariana, por ejemplo, en los coeficientes Gini en esa materia. Lo cual, no quiero entrar en detalles de números porque sé que eso es un poco a veces tedioso y exige otros escenarios que no es tan motivante como el de la universidad y Paraninfo. Habría otro desafío, en tercer lugar, que considero que nos hemos quedado en la competencia internacional y en la internacionalización de la cadena de valor. Y en esa materia hay un trabajo que podemos superar a través del comercio, que sí es algo que nos une desde el punto de vista de la integración. Quiero saltar para no demorarme tanto. Y hay una brecha, y ya lo repetí antes, en productividad y competitividad. Tenemos muy bajos niveles de productividad, y eso nos lo asevera el Centennial Group de Harvard. Y lo mismo, hay un rezago en competitividad. El índice de competitividad del Foro Económico Mundial nos indica que el primer país en competitividad en América Latina es Chile, en el puesto 30. Y desde el puesto 30 nos movemos hasta el último, el 122, que no voy a decir qué país es para no hacer comparaciones odiosas, pero nos movemos entre el 30 y el puesto 122, con muy poca movilidad en los últimos 10 años. Estamos en los rangos del puesto 53, puesto 68, puesto 84, y allí el movimiento ha sido muy relativo en los últimos 10 años. Además, existen deficiencias severas en otros pilares de nuestros países. Hay deficiencia en instituciones, hay deficiencia en innovación, hay deficiencia en sofisticación de negocios. Hoy día exige otro tipo de elementos adecuados, y en eso la universidad está preparando a la gente para llegar al negocio de una manera mucho más sofisticada. Hay deficiencia en infraestructura. La macroeconomía hoy día se presenta muy bien, afortunadamente, a excepción de algunos déficits de cuenta corriente en algunos países o déficits fiscales, pero hay también deficiencias, como ya lo dije, en educación y en preparación tecnológica. Por último, el último desafío que tiene América Latina para superar es la alta concentración de materias primas, a la cual ya me referí in extenso hace unos minutos. Hay que romper ese círculo vicioso y entrar en otro círculo diferente. Hoy día hay una concentración de materias primas en aceites comestibles, en combustibles minerales, materiales crudos, en tabaco. Todavía el tabaco, que empezamos a exportarlo en el siglo XIX, sigue siendo exportación. Es decir, está muy bien,
tabaco procesado, pero seguimos exportando, no hemos buscado una variación allí. Y obviamente hidrocarburos, tal como me referí. De tal manera que, ¿cómo puede América Latina lograr un crecimiento sostenido y de largo plazo que permita reducir pobreza y desigualdad? Pues yo diría que en el año 2010, si bien el dinamismo de los Estados Unidos no ha logrado recuperarse en el 10 y en el 2011, en la Unión Europea sí se revirtió una crisis profunda en los llamados gypsies, que ustedes muy bien conocen, Grecia, Italia, Portugal, Irlanda. Y las debilidades institucionales de la Unión Europea y las debilidades en la zona euro, pues, han contribuido adicionalmente a profundizar esa crisis. De tal manera que esto lo complementa con un excesivo gasto. Creemos, fundamentalmente visto desde afuera por un observador, que también hay una gran crisis de liderazgo. Japón, su economía está adormecida, yo diría que... Y China, que es nuestra expectativa actual, también tiene una tendencia a disminuir su crecimiento. Eso nos lleva a pensar que si no hacemos nuestra propia tarea, ninguno la va a hacer por nosotros, a pesar de que tengamos buen acompañamiento en América Latina por otros países. Entonces, la región en este momento sí está mejor preparada para afrontar un salto con acompañamiento de muy buena inversión, inversión calificada e inversión que permita un desarrollo mayor de algo que América Latina tiene mucho que aportar al mundo, y es su recurso humano. No es posible que en América Latina tengamos solamente una inversión del 3% del PIB en infraestructura. Yo creo que allí tenemos una falla importante en el tema de infraestructura dentro de todos estos desafíos que muy abuelo de pájaro les he citado. Y hay unas políticas transversales que es necesario profundizar y estabilizar. La estabilidad macroeconómica y el desarrollo financiero es fundamental para que profundización del desarrollo financiero. No obstante, que eso se vio muy claro, que hoy día tenemos una regulación impecable desde el punto de vista financiero en América Latina. Por primera vez no fuimos los culpables de la crisis, tampoco fuimos los dolientes. Estamos en ese nivel intermedio que nos permite presentarnos con cierta elegancia al mundo de la economía, y esperemos que nos dure. Pero puede haber signos también de recesión en América Latina, y eso hay que no ser tan alegres en eso. Necesitamos, repito, reforzar el tema de infraestructura, como necesitamos fortalecer las instituciones. No me detengo en detalle en cada uno de estos capítulos, pero en educación, que ya lo traté a espacio, y en innovación. Yo creo que ahí hay unas políticas generales y hay unas políticas transversales que todavía necesitamos profundizar muchísimo más. De tal manera que, poco para terminar y pasar a hablar, señora vicerrectora, de lo que compete a un banco de desarrollo como el nuestro en todo este proceso de diseño de un nuevo modelo de desarrollo y de profundizar también en lo que se pueda la integración latinoamericana. También me permito poner a consideración de muchos escenarios, y nosotros y la institución, algo que hemos llamado una agenda integral de desarrollo. Es decir, está formada ¿por qué? Para nosotros. Debe haber fundamentalmente un crecimiento sostenido con calidad, apoyado en 4 bases: equidad e inclusión social, estabilidad macroeconómica, equilibrio ambiental y eficiencia microeconómica. Y como bases para lograr ese crecimiento sostenido con calidad, yo diría que son necesarias las inversiones en todas las formas de capital, no solo capital financiero, pero capital humano, etc. En una transformación productiva, en una inserción internacional inteligente y en una gran calidad institucional.
Yo creo que ese podría ser el parámetro sobre el cual nuestro continente debería moverse en ese contexto. Quería referirme un poco a espacio en la importancia de lo que pasé muy rápidamente, y es el fortalecimiento de la clase media latinoamericana para impulsar el crecimiento. En algunos países de ingresos medios, como muchos de los nuestros, el mercado interno puede desarrollarse y complementar los mercados externos si madura la economía y crece el mercado local. Crece rápidamente y por eso la clase media puede proporcionar un impulso al crecimiento de distintas maneras a la simple demanda del consumo. Por ejemplo, la clase media típicamente valora y exige una educación de alta calidad para sus hijos. Y yo creo que eso es lo que está brindando, por ejemplo, esta universidad a la oportunidad del máster y de quienes vienen de nuestro continente. El mecanismo de causalidad es menos importante que la sugerencia de que la distribución juega un rol importante para mantener el crecimiento. Es decir, quería hacer como estas anotaciones sobre el tema clases medias latinoamericanas que cada día adquiere una mayor importancia. Hay otros elementos, digamos, que deben ayudar a ese salto, a ese futuro de nuestro continente. La aspiración hacia el 2040 es reducir a la mitad el diferencial de crecimiento con Asia. Es un buen propósito, conseguirlo es otra cosa. Hay que tener una visión compartida y más ambiciosa de la región, naturalmente. Y obviamente dentro de ese contexto el crecimiento, promover mayor competencia y mejorar la gobernabilidad. Yo creo que en todos estos elementos, un poco dispersos tal vez en algún momento dado en mi exposición, pero agrupados en lo que consideramos una nueva agenda integral del desarrollo latinoamericano, realmente nos pueden ofrecer una expectativa en este cuarto de hora que tenemos, obviamente con un apoyo de regiones como la Unión Europea. Me refiero un segundo a la relación América Latina-Unión Europea que está implícita en el máster que ustedes están desarrollando, y es qué nos puede brindar la Unión Europea en un momento actual como en la crisis que está viviendo. Yo tengo mucho trabajo que desarrollo con Bruselas, con la sede de la Comisión, aunque mi sede está en Madrid, por las obvias razones de políticas públicas. Y observo y he observado con tristeza que en los últimos años no hemos figurado muy poco en la agenda de la Comisión y de la Unión Europea. América Latina tiene otras, la Unión Europea ha tenido otras áreas del mundo de atención, y América Latina hemos quedado como en un segundo mundo. No somos sujetos de recursos de cooperación porque los necesitan más en otro continente. Entonces quedamos como entre la novia y la esposa, no somos, tampoco somos la amante. Entonces no sé qué, para ellos somos como ese nivel intermedio que no necesita, pero que cuando es útil, pues hay que volver. Realmente yo creo que en este momento la Unión Europea tiene un espacio muy importante en América Latina, no solo sus empresas como tal. Si vamos al déficit, por ejemplo, de infraestructura, pues las cifras que puedo dar son absolutamente inimaginables de lo que es el déficit nuestro para los próximos 10 años, y ahí hay un nicho de trabajo. Pero, y lo hablaba con la vicerrectora y con el profesor Pérez Herrero hace un rato, ¿qué es lo que en este momento nos puede brindar más? Yo creo que es conocimiento. Yo creo que si una institución como la nuestra, o cualquiera, una universidad, puede promover el traslado de conocimiento, como el que se tiene en Europa, a acciones directas a nuestras sociedades, creo que allí ya estaremos logrando bastante. Y apartémonos de otro tipo de cooperación financiera o cooperación de recursos no reembolsables, en fin, de cualquier otra forma de cooperación, digamos, material.
Yo creo que en este momento nos corresponde, y desde luego hay planes para ello, de traslado de conocimiento. Allí tenemos un universo inmenso en la Unión Europea para que podamos absorber, volvernos un poquito esponjas, y a través de las universidades nuestras, en el proceso educativo, a través de instituciones tecnológicas, a través de formación de políticas públicas, a través del fortalecimiento de administraciones locales que sean capaces de generar proyectos, que es otro gran defecto que tenemos. Hoy los bancos de desarrollo vamos más a los gobiernos subnacionales, porque es donde efectivamente vemos que se puede desarrollar y gestar mejor un proyecto y desarrollarlo. La prueba de ello es que los alcaldes locales, muchos están saliendo a ser candidatos presidenciales, porque pueden mostrar sus acciones más directamente que el Estado Nacional. No obstante, repito, hay todo ese universo de acciones que podemos aprovechar de la Unión Europea en este momento, a pesar repito, de la crisis que está pasando. Y ahora sí me quiero referir, digamos, con el último capítulo, después de esta paliza que les he dado, con algunas consideraciones y opiniones propias que indudablemente podrán ser cuestionadas posteriormente en un ciclo de preguntas y respuestas. Me quería referir a nosotros, pero como ejemplo, y no como dice mi presidente, hacer el comercial. No vengo a hacer un comercial de un banco, porque no corresponde ni el escenario ni la institución. Simplemente es el ejemplo de lo que es una institución de desarrollo que no tiene nada que ver con un banco comercial de los que ustedes normalmente trajinan. Y es que un banco de desarrollo no solo le corresponde financiar, dar crédito a los estados o al sector privado, le corresponde encauzar ese crédito, dirigirlo a los sectores y a las acciones que más puedan generar igualdad social, que puedan generar sostenibilidad ambiental y puedan generar inclusión social. Es decir, hoy día una carretera financiada por un banco de desarrollo no es poner un cemento y tumbar a los lados unos escombros o unas casas para que se dé una carretera. Eso tal vez sea incluso lo menos importante. Hoy en América Latina un banco de desarrollo exige un plan ambiental y social paralelo al plan de ingeniería, que puede tener incluso el mismo costo o más costo que la misma carretera. ¿Por qué? Porque se crean nuevas comunidades, porque a esas comunidades hay que darles educación y hay que darles salud, porque hay desplazamiento de cultivos. A mí me tocó en el Perú como representante de CAF una situación muy delicada, que fue una carretera que venía del sur del Brasil al sur del Perú, a Madre de Dios, y subía al Cusco y bajaba al Pacífico peruano. Obviamente había depredación. Hay un cultivo que se llama la castaña, que es casi único en América Latina y que se produce en la frontera boliviano-brasileño-peruana, que evidentemente es un medio de sustento importantísimo para la región y para las comunidades. Pues se iba a malograr tumbando árboles. Una destacadísima empresa multinacional, pero que los temas ambientales no los tenía mucho en su cartera. Tuvimos realmente que suspender el proyecto y decir, no hay crédito. O usted me hace esto, me reubica a las comunidades, les da salud, hacemos planes de salud entre el Estado, el banco y obviamente el constructor. Y hoy día, pues, infraestructura para un banco de desarrollo, repito, es mucho más que una obra de ingeniería. Entonces estamos haciendo lo que dice nuestro objetivo: integración, desarrollo sostenible, competitividad y obviamente todo lo que concierne a inclusión social. Somos un banco creado hace 40 años como sustento de los planes del Acuerdo de Cartagena o Comunidad Andina de Naciones para financiar los programas que de allí se generaban, de este acuerdo de integración. 5 países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Chile estuvo en sus comienzos, pero se retiró. Y el banco, creado a similitud del modelo europeo, una comisión, que hoy día es la CAN en Lima, un banco, que es el BEI,
en Luxemburgo somos nosotros, una Corte de Justicia que está en Estrasburgo, ¿verdad? Sí. Es una Corte de Justicia que está en Quito. Si ustedes no sabían, hay una estructura que se copió con mucho deseo de acertar, pero definitivamente la voluntad política para cerrar el circuito y tener un mercado común entre los 5 países no ha fructificado. Afortunadamente, digo yo, para nosotros, el banco se creó con un tratado internacional distinto del acuerdo general, del acuerdo de Cartagena general. Y eso nos ha permitido crecer y ser hoy lo que somos. Ya no somos andinos, son 18 países, incluido España, más España y Portugal, y en negociaciones con Francia para ser miembro del banco, 18 países de América Latina, desde México hasta la Argentina, más Trinidad y Tobago, Jamaica y República Dominicana. Como miembro aquí hay una estudiante de Santo Domingo, donde por cierto estamos financiando el metro de Santo Domingo, con un capital hoy día de 10.000 millones de dólares, con una cartera ascendiendo a hoy día 17.000 millones de dólares para llegar en el 2014 a 32.000 millones de dólares, y con una focalización muy específica al financiamiento de la infraestructura, de integración, infraestructura en aspectos de logística como puertos, aeropuertos, generación eléctrica, conducción eléctrica, y con las calificaciones de riesgo, ahora que está tan de moda hablar de Moody's y de estos calificadores de riesgo. Desafortunadamente tenemos que seguir un poco sujeto a ellos mientras no exista otro mecanismo distinto, pues después de tener la más baja calificación en el año 93, cuando éramos muy jóvenes, hoy tenemos la más alta calificación, que es AA+, para los que están en el tema económico. Igual que el BID. Qué raro. Y ustedes con semejantes socios le preguntan a veces por uno u otros, ¿cómo logran eso? Bueno, es nuestro propio manejo. Los socios tienen otras situaciones muy distintas y muy complicadas, pero es el propio manejo nuestro. Ah, pero están igual que el BID. Sí, pero es que el BID tiene a Estados Unidos en el 48% y tiene a media Unión Europea como miembros. Ah, bueno, modestamente, experticia latinoamericana, absolutamente no queremos cambiar, no queremos tener, si se da lo de Francia, maravilloso, si no se da, nos quedamos en el círculo iberoamericano, que es la tendencia del banco, completado con España, obviamente, y Portugal. No, tampoco les quiero citar cifras, pero hoy día somos el mayor financiador de infraestructura en el área andina, por encima del BID y del Banco Mundial. Y en energía somos el mayor financiador en Sudamérica, por encima del BID y del Banco Mundial. Las comparaciones son odiosas, pero como a veces no nos conocen, aquella publicidad en que ponía yo vendo leche, pero el señor aquel de Puleva vende una leche espantosa. No es esa la comparación. Todos actuamos conjuntamente en función del desarrollo. Simplemente es que creemos que la flexibilidad nos ha permitido actuar más rápidamente en algunos sectores. Y para ello pues tenemos 4 agendas importantes a través de programas muy específicos que desarrollamos. Una agenda de desarrollo social que tiene elementos como agua potable, saneamiento, educación, desarrollo rural, responsabilidad social, gobernabilidad. Una agenda de competitividad e inserción social y políticas públicas, de las cuales yo les hablaba. Nosotros diseñamos políticas, pero no imponemos políticas a los gobiernos. Sugerimos, simplemente, pero los gobiernos son absolutamente autónomos de adoptar las líneas de trabajo que consideren. El hecho de negociar un crédito con un gobierno no implica que le tengamos que, y no lo hacemos, imponer algún tipo de política monetaria o esto en absoluto. Pero sí tenemos instrumentos para participar en políticas públicas, como programas específicos de competitividad, gobierno corporativo, investigación, un programa dirigido específicamente a las pymes y a las microfinanzas, que en América Latina ustedes saben que ha adoptado una posición importantísima
en el tema de inclusión social, que sería un tema para otra charla. El microcrédito, que aquí pues obviamente en Europa no es un tema relevante, sí obtiene en nuestra institución y en general en el mundo de las finanzas un valor altísimo. Me gusta siempre dar ejemplos. Cuando yo estaba en Perú era absolutamente edificante ver a una cholita en el Cusco el último día del mes, con el sol, un sol, pues, la moneda local peruana, envuelta, sucio el billete, pero haciendo la cola en la institución microfinanciera, porque si se le cierra esa puerta, su pequeño taller de chompas, de suéteres, de jerseys, o su pequeño taller de zapatillas, y estamos hablando de créditos de $200, no estamos hablando de créditos de millones de dólares. Sin embargo, es una línea importantísima de inclusión social que la tenemos nosotros y muchas instituciones más en América. Hay otra agenda ambiental sostenible en los cuales tenemos programas ambientales, el programa de disminución de emisiones de carbono, que es muy importante, proyectos MDL para disminuir, que va siempre implícito y unido a cualquier financiamiento. No hay que, no sé, son complementarios y además absolutamente exigentes a un cliente que tenga un crédito. Si usted contamina, usted tiene que adoptar este otro programa, de esta forma. Y por último, pues una agenda de infraestructura, que es proyectos de integración, puertos, desarrollo de integración fronteriza y TICs, ¿no? El tema de TICs, de tecnología, también lo estamos impulsando muchísimo. Yo creo que con estos elementos, pues, anotamos que nuestra institución, pues, es mucho más que un banco, puede ser un tanque de pensamiento del desarrollo, además, obviamente, de financiamiento, pero no es una obligación darle a los estados recursos, simplemente ponerlos en ejecución adecuadamente. Y para ello, pues, lo que nosotros hacemos permanentemente es una acción concertada entre la sociedad latinoamericana, entre los países accionistas, entre los clientes, la comunidad, la opinión pública, el personal interno, nosotros y los inversionistas en función de un fin común como es el desarrollo. Por último y un segundo, para decirles que nuestra actividad en España está dirigida no solo a una relación institucional como las que estamos construyendo con la Universidad Alcalá de Henares, sino una relación de impulso de la inversión calificada europea hacia América Latina. Llevarlos de la mano, enseñarles cómo en nuestro continente y cómo entrar en una legislación o invertir en un país específico. Y realizamos una tercera función, que es una función financiera de toda nuestra relación con los bancos corresponsales europeos y emisiones de bonos en euros, que las iniciamos precisamente con la apertura de la oficina. Las emisiones de bonos eran en dólares y eventualmente en yenes. Ahora hacemos emisiones de bonos en euros, que es nuestra captación obviamente para financiamiento. Y una novedad, hace 8 días me atreví a sugerir hace varios meses de hacer una emisión en moneda local europea. Hicimos una emisión de laboratorio de 100 millones de francos suizos que funcionó divinamente. El libro, como ustedes saben, teóricamente se habla de un libro que se cierra a una hora determinada de acuerdo a las solicitudes que se presentan. Y cerramos el libro con solicitudes por 200 millones de francos suizos. Íbamos a colocar únicamente 100 y allí se quedó. Fue una muy interesante experiencia en un momento en donde el franco suizo sí tiene una fortaleza un poquito diferente al dólar y al euro. De tal manera que esto fue muy abuelo de pájaro contarles cómo vemos desde una institución o desde un punto de vista de una persona como ustedes que estudió en Europa, que volvió a trabajar por su propio país, y cómo vemos hoy día, cómo lo veo yo, que seguramente a ustedes les tocará vivirlo en los próximos años, a lo mejor de una manera diferente, no sé, o con una concepción propia del momento que se viva. Y eso es lo que he pretendido pues transmitirles a ustedes en el día de hoy, agradeciendo muchísimo el honor que me han brindado de estar en esta bella casa,
que ojalá en el futuro sea también un poco la casa mía. y obviamente la casa de ustedes, latinoamericanos, chinos, japoneses, hindúes, en fin, hoy día ya las fronteras se acabaron. La prueba de que ustedes llegan aquí, toman una maleta y seguramente mañana van a trabajar con una multinacional en Timbuktu o en Australia, es la mejor prueba de que hoy el mundo se reduce y la obligación nuestra es ayudar a que el mundo se encuentre, que es la de ustedes. Muchas gracias, vicerrector. Muchas gracias, señor Jaramillo, y desde luego desde ya puede considerar esta ya su casa, sin lugar a dudas. Vamos a ver un turno de preguntas que va a ser moderado por el profesor Pedro Pérez Herrero. Los retos han sido muchos, los temas han sido muy amplios, pero las ideas han sido muy claras y nos imaginamos que habrá intervenciones, preguntas e inquietudes. La universidad sigue siendo todavía un lugar de libertad, donde se puede expresar libremente las ideas, compartir, intercambiar. Y el intercambio no tiene por qué ser siempre estar de acuerdo, sino que en el desacuerdo es donde se establece la discusión, y la discusión es donde encontramos la luz. Una primera pregunta sería si pudiera dar un poco sobre esta necesidad que plantea sobre que la Unión Europea transfiera más conocimiento administrativo. Por ejemplo, de algún proyecto que ahora... Sí, evidentemente, y tengo un ejemplo muy interesante, pero que todavía es medio único. Es decir, cuando uno piensa que nuestro salto tecnológico es fundamental, nuestro salto de conocimiento, que lo necesitamos para llegar a un grado de desarrollo que no desprecie evidentemente el agro, que ha sido nuestra leitmotiv, como en Colombia adoramos el café, fue el que nos dio la posibilidad de construir una economía. Ya no lo es, son otras cosas. Entonces no es dejar de lado, es dar paralelamente el otro salto, el del conocimiento. Y Europa, a través de todos los conceptos de investigación, de ciencia y tecnología, me refiero, por ejemplo, perdón el paréntesis, la ley de ciencia y tecnología última de España es una ley que realmente, si puede ser bien reglamentada y aplicada, puede ser una ley muy importante. Hace 20 días invitamos a la ministra Garmendia a visitar Bogotá y tuvimos varias sesiones de seminarios en universidades con ella y presentando esa ley. La ley colombiana no está tan atrás, es una ley de hace 2 años bastante actualizada y buena. Lo importante es tener los instrumentos para ello. Entonces, cuando yo me refiero a conocimiento es trasladar todo lo que sea, no obligar, pero inducir a que la inversión que se haga en nuestros países lleve paralelamente no solo la inversión productiva para sacar utilidades o desarrollar un producto, sino la preparación al recurso humano nacional a través de los componentes de investigación que esa empresa tenga. Le cito un caso, Telefónica. Telefónica ha creado en este momento un fondo en Colombia de $100 millones, en el cual nosotros estamos participando con el 30%, el gobierno colombiano y Telefónica. Va a crear un segundo en Chile en los próximos meses, que tiene como finalidad impulsar investigación y desarrollo. Entonces, esas acciones de empresas privadas fuertes, claro, pero a la par de empresas privadas menores que empleen recurso humano y trasladen conocimiento de su empresa, de su experticia, de su producción al mercado local, me parece que ahí hay un espacio muy importante, aparte del traslado de conocimiento académico que se pueda dar. Pero yo lo llevo un poco más al nivel de la producción y del día a día. No sé si me entiendo. ¿Otra pregunta? Es el profesor Antonio Guainaim de la Unicamp.
Obrigado. Invertido, no hemos tratado de mirar adelante y construir el futuro. Entonces, hemos tratado de disfrutar el presente. Sí. Y algunos momentos, quizás de pesimismo, imagino que ahora también en América Latina vivimos un periodo parecido. No hay duda, todos los países, más o menos, pero estamos en un periodo bastante bueno. Pero cuando miro y trato de analizar en algunos países que conozco más o menos, no conozco ninguno con economía, no veo que se esté tomando medidas que nos asegurarán esa competitividad, sustentabilidad, incluso la misma inclusión social que estamos presenciando. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo usted, que tiene una visión mucho más amplia de América Latina y de los problemas, analiza esa inquietud personal? ¿Esto es cierto? ¿Hay riesgo de que realmente estemos tratando de aprovechar la fiesta y no haciendo la lección de casa, o si estamos haciendo la lección de casa y vamos a llegar en tiempo al inicio del semestre académico? Muchas gracias, estupendo su castellano, no diga que el portuñol. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Hemos vivido, los que ya tenemos algunos años, esos periodos de alegría, y yo lo estoy sosteniendo, y el lunes próximo tengo una reunión con el presidente Santos en Colombia, mi país, por otras razones distintas a mi trabajo, y yo sí quiero insistir en ello. Siguen girando sobre nosotros preocupaciones. La enfermedad holandesa, que los profesores de economía explican mejor, es algo que sigue girando con unas reservas internacionales inimaginables. Hoy tiene, por ejemplo, Bolivia, oigan usted, después de todo lo que pasó Bolivia en años anteriores, hoy tiene, por causa de los hidrocarburos y de las otras exportaciones agrícolas, 14.000 millones de dólares de reservas. Diga usted que eso no sabe qué hacer con ellas. No se están desarrollando nuevos espacios. Aparte de que haya gente que quiere invertir o no por el modelo político, eso es indiferente. Sé que hay gente que quiere ir. Si hay seguridad jurídica y esto, hay en operaciones que traspasen eso. Pero se está viendo una euforia, tenemos grandes reservas, hoy no tuvimos la culpa, tenemos si bien una regulación financiera muy estricta que ofrece seguridad, pero sí estamos viendo una exagerada euforia que no se compensa con lo que puede, es decir, estamos en una gran fiesta y lo que se llama en mi país el guayabo, la resaca, puede ser peor posteriormente. Total que estoy de acuerdo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero, evidentemente, la concientización de gobiernos responsables, repito, que tengan un modelo y un plan de desarrollo estricto y que lo cumplan. Es que, como aquí se puede hablar de todo, y me quito el sombrero de la institución, muy bien sabemos que en nuestras campañas políticas se ofrece algo y se hace otra cosa cuando se llega al poder. Entonces, definitivamente debemos tener un fortalecimiento de instituciones, debemos exigirle al gobernante la sociedad civil, por eso tan importante que se fortalezca la clase media, que es la que pide y la que exige y la que le afecta el bolsillo cuando suceden estas cosas. Yo creo que es un cúmulo de concientización de la sociedad por parte de todos los actores que tenemos esa obligación, el profesor desde la cátedra, en fin, incluso el político, para no dejar pasar ese cuarto de hora, no quedarnos solo en la alegría, sino que hay que cultivar y definitivamente sostengo, el modelo tenemos que cambiarlo, hay que hacer reformas educativas de fondo en los países, no quedarnos con estructuras de los años 60, ustedes lo están haciendo con Bolonia y con
con gran discusión, claro, interna, y pero se aboca el problema, ¿no? No tengo la solución, no puedo decirle más. Nos corresponde a los que hablamos con algunos líderes decirles, oiga, despiértense, tenemos un cuarto de hora, pero no una hora. Miren el modelo, insistan en educación, insistan en innovación. Ojo con las reservas internacionales, que vendrán los momentos de vacas flacas. Yo creo que en eso ya hay conciencia un poco, ¿ah? El hecho de que ya no todo sea inversión pública, hacer el estadio en el pueblo, la estatua en no sé dónde, ¿no? Con recursos públicos, yo creo que ya eso, hay controles del gasto público, pero hay otros factores que hay que profundizar. Y yo espero que en este nuevo momento, con los buenos ejemplos que tenemos de su país, en un momento dado, con haberse querido ya integrar Brasil a Sudamérica, y eso incluye la enseñanza del castellano en las escuelas, ya, lo cual es magnífico, con considerarse ya suramericano, que hace muchos años, yo creo que todos esos elementos pueden contribuir a que por lo menos miremos las cosas no con tanta alegría y tomemos las previsiones necesarias. No tengo ninguna solución distinta. Bueno, muchas gracias. Tenemos que cortar aquí el debate porque nos vamos quedando sin tiempo, pero yo quería naturalmente agradecer en primer lugar al doctor Jaramillo su excelente y estimulante conferencia y los comentarios posteriores que confirman una vez más que el doctor Pedro Pérez se apunta un tanto en la selección de los conferenciantes para las conferencias inaugurales. Hemos pasado eso con mucho éxito. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer escucharle y aprender a través de sus palabras sobre la realidad de América Latina, la evolución política y económica de un continente que por nuestros lazos, nuestros múltiples vínculos, la Universidad de Alcalá de Henares se siente muy cercana a ella. El máster que hoy inauguramos tiene dos regiones de interés, América Latina y Europa, que están pasando por una etapa muy diferente en cuanto al desempeño económico se refiere. Hemos escuchado por boca del señor Jaramillo acerca de los retos, que indudablemente son muchos, que está viviendo América Latina, pero también de las oportunidades que ello plantea. Argentina, Chile, Colombia, Brasil, México, estos dos últimos un poco menores, pero exhiben tasas de crecimiento económico deslumbrantes, desde luego deslumbrantes a los ojos de los europeos actualmente, generando empleo y el optimismo y las oportunidades que proporciona la prosperidad económica de una región, el cuarto de hora al que hacía mención el profesor Jaramillo. Esta situación contrasta, como todos sabemos, con la que actualmente estamos viviendo en Europa y especialmente en la zona euro, que parece enredarse cada día más como si una fatídica profecía se tratara en una espiral de deuda, desconfianza, primas de riesgo que dan lugar a incrementos en los tipos de interés, bajo crecimiento económico, más deuda, más desconfianza, más primas de riesgo, etcétera. Confiemos en que la clase política encuentre la fortaleza suficiente para implementar las medidas necesarias para romper ese círculo fatídico y resuelva un problema cuya solución técnica inicial no era muy difícil, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de su administración, bastante más, pero que se convierte cada día en un problema más complicado por el creciente volumen de recursos que necesita su solución. Dos continentes, los que interesan al máster que nos ocupa, que como se desprende de la conferencia del doctor Jaramillo, pasan por momentos de desempeño económico muy dispares y requieren medidas de carácter político y económico también muy diferentes para mantener su prosperidad. No quiero terminar este acto sin agradecerle al director Jaramillo su interesante y estimulante conferencia, que refleja su infatigable actividad intelectual y su innegable talento como director para Europa de la Corporación Andina de Fomento. Es un honor poder aprender de un análisis que, partiendo de un planteamiento académico, vincule de forma acertada las preocupaciones y los quehaceres del día a día de los negocios. Sin duda, se trata de una conferencia magistral para un máster que tiene como misión
vincular la preparación académica de calidad con la puesta en práctica de las ideas aprendidas. Esta conferencia es el comienzo, si esperamos, de una vinculación provechosa entre la Universidad de Alcalá, en tanto que institución productora de ideas, y la Corporación Andina de Fomento, que representa el director Jaramillo, en tanto que centro impulsor del desarrollo. Ambas instituciones se complementan y esperamos que la teoría y la praxis que cada una de ellas proporciona queden indisolublemente unidas. Quiero agradecer también al profesor Pedro Pérez Herrero, a la profesora Eva Sanz Jara y a todo el personal que trabaja en el Instituto de Estudios Latinoamericanos el esfuerzo realizado para llevar a cabo este acto. Por último, quiero desear a todos los participantes en el Máster Universitario América Latina Contemporánea y sus relaciones con la Unión Europea, una cooperación estratégica, el éxito que sin duda merecen, y agradeceros a todos vosotros vuestra presencia y participación en este acto. Declaro inaugurado el máster y se levanta la sesión.